Buenos días una vez más, qué gusto verles. Vamos a entrar a nuestro tema de esta mañana, continuando con el estudio del libro de Mateo. Vamos a continuar el día de hoy, estamos en el capítulo 9, iniciando el capítulo 9, y los primeros 8 versículos del capítulo 9 nos van a enseñar acerca de la sanidad de un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Este paralítico que vamos a estudiar el día de hoy, seguramente lo hemos leído muchas veces, es el paralítico que sus 4 amigos lo llevan y rompen el techo de la casa donde están reunidos y lo bajan en medio de la multitud. Esa es la historia que el día de hoy vamos a analizar. Sin embargo, antes de entrar a ella, vamos a retomar un poquito lo que hemos estado viendo. Usted recordará que Mateo está planteando el poder de Jesús y el tema que se registra aquí es precisamente el poder de Jesús sobre el pecado, porque hemos venido estudiando acerca de Jesús y el poder que Él despliega al sanar a los enfermos, al calmar la tempestad, al echar fuera a los demonios, y el día de hoy vamos a ver del poder de Jesús y de lo que significa que Él diga tus pecados te son perdonados, como él cuestiona, y lo veremos más adelante, a los que están pensando, ¿cómo puede decir tus pecados te son perdonados? Y entonces él plantea y dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, si Dios nos lo permite. ¿Qué sería lo más distintivo en nuestro cristianismo? ¿Qué es algo que distingue al cristianismo de otras, si me lo permite, de otras religiones, de otras formas de buscar de Dios? Creo que sin lugar a dudas el distintivo del cristianismo es que existe la realidad del perdón del pecado. El corazón y el alma del mensaje cristiano es precisamente ese, el perdón de los pecados. Aunque la fe cristiana tiene muchos valores, muchas virtudes y tiene una gran variedad de aplicaciones sin fin, el mensaje más importante en el cristianismo es que Dios ha dado al hombre esa plenitud, ese conocimiento de que aun cuando el hombre es pecador, hay un perdón para su pecado. Ahora, Mateo se ha centrado en diversos milagros que hemos venido viendo en el capítulo 8 y que seguiremos viendo en el capítulo 9. Y como les dije, vamos a ver 9 milagros. Discúlpenme, he estado un poco mal. A lo mejor si me apagan, porfa, hijo ese, a lo mejor podamos lograrlo. Mateo, desde el capítulo 8, capítulo 9, nos va a presentar y nos hemos estado viendo acerca de 9 milagros que tienen la intención de resaltar la deidad de Jesucristo. Y Mateo nos da, en el registro que él lleva, poco a poco nos va enseñando cómo es que Jesús, a través de los milagros y el despliegue que él tiene de su poder, nos va dando la luz de que él es el Mesías. Desde que iniciamos el estudio de Mateo, hemos estado aprendiendo que Jesús es el Mesías porque se han cumplido en él las profecías, desde dónde habría de nacer, de dónde Dios lo ha traído, y todo lo que ha estado sucediendo a través de la vida de Jesús en el estudio de Mateo, nos revelan que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, Mateo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, registra algunos milagros. Ya hemos visto 5. ¿Se acuerda que después de bajar del sermón del monte, Jesús lo primero que hace es sanar a un leproso? Después sana al siervo de un centurión. Después sana a la suegra de Pedro. Después se sube a una embarcación, pasa al otro lado y en medio de esa trayectoria se levanta una tempestad y él calma la tempestad. Luego sana a aquellos que están endemoniados, que son 2, lo vimos. Y ahora
Él se regresa, dice la Biblia que se regresa, lo veremos en un minuto, va de regreso de donde él venía, porque no lo quieren ahí. Le dicen, vete de aquí, de entre nosotros, porque lo que has hecho no nos agrada. Y así, de los 9 milagros que Mateo nos enseña, hemos visto 5. Y el día de hoy vamos a ver lo que el despliegue de este poder de Jesús nos demuestra, que una vez más, Él no solamente tiene el poder sobre la naturaleza, sobre las fuerzas sobrenaturales, que en este caso son los demonios, sino también Él, de forma ascendente, parece ser que nos muestra que puede ir a la raíz del mismo problema que tiene todo hombre. Porque a lo mejor tú no has estado endemoniado, aunque a lo mejor a veces pareces como si estuvieses endemoniado, pero nunca has estado endemoniado. A lo mejor nunca has estado paralítico. A lo mejor tu suegra nunca se ha enfermado, ¿verdad? Porque algunos son solteros y dicen, no, pues yo ni suegra tengo. Pero lo que sí todos y cada uno de nosotros podemos decir y relacionarnos con lo que vamos a ver el día de hoy es, todo hombre, dice la Biblia, es pecador. Y ahí nos va a hablar a todos, porque Jesús lo que hace es demostrar su poder para decirle a la gente, yo soy el Mesías. Hay una parte en la Escritura que dice, si no creen mis palabras, crean las obras que yo hago. Y la gente lo rechaza una y otra vez. Y aprendimos la semana pasada que empiezan a rechazarlo abiertamente cuando Él demuestra que estas personas no tienen el más mínimo deseo o intención de aceptarlo a Él y empiezan, como, si me permite, a apilar uno tras otro el rechazo a Jesús. Y el día de hoy vamos a ver cómo Jesús trata con el pecado. Mateo parece que está elaborando una especialidad en la autoridad de Cristo, porque en todas las escrituras, bueno, más bien en muchas, Mateo marca la autoridad de Jesús. Por ejemplo, Mateo, no las tengo en la pantalla, pero si usted quiere anotarlas, Mateo 7:28 nos habla acerca de la autoridad ética o teológica o doctrinal de Jesús. Mateo 28:18 nos habla acerca de la autoridad soberana. Mateo 5, 6 y 7, esos son capítulos. Mateo 5, 6 y 7 nos habla de la autoridad sobre la religión. Y esos capítulos básicamente son el Sermón del Monte. Mateo 8, del 1 al 17, autoridad sobre la enfermedad. Mateo 8, 23 al 27, autoridad sobre la naturaleza, cuando calma la tormenta. Mateo 8 del 28 al 34, autoridad sobre los demonios. Y así vemos que Mateo parece ser que tiene una especialidad en desarrollar la autoridad de Cristo al plasmar, y vemos cómo Mateo una y otra vez nos enseña de la autoridad de Cristo, incluso en estos versículos que vamos a estudiar hoy, que son Mateo 9 del 1 al 8, podríamos decir que es la autoridad redentora o el poder sobre perdonar los pecados. Incluso más adelante en el capítulo 9 de Mateo veremos la autoridad sobre la muerte misma. Usted por mí no se preocupe, ¿eh? Yo estoy bien, tengo tos, pero estoy bien, ¿ok? Así que no se preocupe. No sé si me va a ayudar. Gracias. Ok. Entonces, para Mateo es importante marcar con claridad que Jesús es el Mesías. Y fíjese que cuando estudia uno el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que en el Antiguo Testamento está establecido lo que el Mesías que habría de venir haría y cómo demostraría que él sería el Mesías. Por ejemplo, acompáñame a la primera escritura de esta mañana, que es Isaías capítulo 30.
a donde en el Antiguo Testamento se establece a través de una profecía que cuando llegase el Mesías, él establecería un reino y él dominaría en la maldición o sobre la maldición del mundo físico. Isaías capítulo 30, versículos del 20 en adelante hasta el 23. Si no me equivoco, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Si me permite, dice: puede que el Señor te dé pan de sufrimiento y agua de aflicción, pero tu maestro ya no se mantendrá oculto, tus ojos lo verán. Cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti diciéndote: por ahí es el camino, sigue por él. Tú considerarás como algo sucio a tus ídolos cubiertos de plata y a tus imágenes recubiertas de oro. Los tirarás con repugnancia como quien tira una toalla higiénica, sucia, y dirás: fuera. Versículo 23. Dios mandará lluvia a tus sembrados, te dará alimento, producto de la tierra, rica y fértil. Ese día tu ganado pasará en grandes campos. La Escritura en el Antiguo Testamento nos enseña que nos demos cuenta que cuando el Mesías llegase, él tendría autoridad sobre la tierra. Y son muchas las escrituras que nos muestran la autoridad del Mesías sobre la tierra, sobre el pecado, sobre el perdón. Y una y otra vez nos enseña. Acompáñeme a otra, Isaías 35. Isaías 35, versículos del 1 al 7. Esa escritura es muy conocida por algunos. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, y en la morada del chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y lo que la Biblia nos enseña es que desde el Antiguo Testamento se profetiza: cuando venga el Mesías, la tierra misma cambiará. Él tendrá el poder para convertir la maldición de la tierra en bendición. Por eso habla acerca de que en el desierto va a empezar a brotar agua. A donde no ha habido vegetación, habrá vegetación. ¿Por qué? Por la bendición que Él traerá. Y usted puede leer Isaías 41, 51, 55, Joel 3, Ezequiel 36, que hablan acerca de lo que sucederá de manera física en la tierra cuando el Mesías llegase. Ahora, esto lo vemos plasmado en Jesús. Porque Jesús, mientras anduvo en la tierra, trajo esa bendición con Él. Por tanto, el Mesías debe ser una persona que tiene el control sobre el mundo físico. Como levantarse de repente en una embarcación en medio del mar turbulento y calmar las olas y el viento. Eso habla que esa persona que tiene esa capacidad puede relacionarse con el Mesías del Antiguo Testamento. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero que entienda que esto se les pasó a los judíos de esa época. Ellos, sabiendo y conociendo las Escrituras, se tendrían que haber dado cuenta que este hombre, que dice ser Jesús, que dice ser el Mesías, que anda sanando a los enfermos, que tiene potestad sobre el viento, sobre las olas del mar, tiene algo que coincide con lo que la Escritura del Antiguo Testamento dice que tendría el Mesías, y se les pasó. Ahora,
esto de que se les pasó, obviamente es plan de Dios, porque no fue así como que, ¡y! Se les fue. No, también es plan de Dios. Por lo tanto, podemos ver, y ¿por qué le digo todo esto? Porque es tan interesante estudiar el Antiguo Testamento, a donde habla, por ejemplo, de que Satanás traerá y levantará grandes pueblos contra el pueblo de Dios y será derrotado. Y cómo Jesús, cuando enfrenta a Satanás, derrota, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos, a los endemoniados gadarenos, ¿con qué? Con una sola palabra. Les dijo, id. ¿Se acuerdan los que estuvimos la semana pasada? Qué poder tan impresionante de Jesús al expulsar a los demonios. Y podemos ver cómo el Antiguo Testamento nos habla acerca también del perdón en el reino, que cuando venga el Mesías habrá perdón, y hay infinidad de escrituras en Ezequiel, en Isaías, en muchos textos que hablan acerca de esto. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, vamos a nuestra porción de esta mañana, Mateo 9, 1 al 8. Este hombre que ha sanado enfermos, que ha echado fuera demonios, que ha calmado la tempestad en el mar, ahora se presenta, y teniendo esto en cuenta de que el Antiguo Testamento dice que aquel que hiciese eso es el Mesías, ahora este hombre va a ir un paso más allá y le va a decir a uno, tus pecados te son perdonados. Wow, espérame. Y como él sabe lo que están pensando, él les dice, ¿acaso es más fácil decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Y él va a plantear esta situación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto desde que él baja del Sermón del Monte, sana al leproso, sana al siervo del centurión, sana a la suegra, echa fuera a los demonios, calma la tempestad, y ahora va a decirle a un paralítico, hey, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo, dices, oye, ¿este quién es? O por lo menos como piensan ellos, ¿este qué se cree? Pero él tiene todo el respaldo. Ahora, usted y yo lo leemos muy fácilmente, pero quiero que se ponga en el contexto de la gente que lo está escuchando en ese día. Mateo 9, versículos del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca. Ay. Me voy a detener ahí un segundo. ¿Dónde está Jesús? Porque tú le das vuelta a la hoja del capítulo 8 y dice, entrando Jesús en la barca. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se vuelve a subir a la barca? Acabamos de ver la semana pasada que Jesús acaba de bajarse de la barca. Le salen los dos endemoniados que vienen como locos, echa fuera a los demonios se van a un hato de cerdos, se dice hato, ¿verdad? Un hato de cerdos, estos se avientan en el mar, se mueren, viene la gente del pueblo y le dice, vete de aquí, no te queremos, y entonces él se vuelve a subir a la barca. ¿Me va siguiendo? Ok, ni siquiera entró a tierra firme más allá de eso. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Alguna vez ha leído esa parte que dice ahí? Dice que vino a su ciudad. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar que dice ahí que es su ciudad? ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde era Jesús? Y cuando te preguntan, ¿y Jesús de dónde es? De Nazaret. Pero aquí dice que él regresa a su ciudad. ¿Lo ha notado? Dice, y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso le dije y le di toda la introducción previa a aquel que en el Antiguo Testamento trae potestad para la tierra física, para terminar con las obras del diablo, para terminar con la enfermedad, con la maldición del pecado, es el Mesías. Porque nadie que no sea Dios puede perdonar pecados. Y entonces dice aquí, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Versículos 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí,
este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entre paréntesis, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este es el tema del día de hoy. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, perdonando pecados. El Mesías que va a establecer su reino en la tierra y por la eternidad. Por lo tanto, lo que le decía yo, los milagros que Mateo registra son milagros que van ascendiendo, que van creciendo. Podríamos pensar que limpiar a un leproso no es uno de los menores milagros, porque limpiar a un leproso es realmente un milagro grande. Pero es más grande todavía ser perdonado de los pecados que ser sanado. Ese es un milagro mucho más grande. Y Jesús, esta mañana, en versículo 1, me voy a regresar, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ok, acompáñenme a Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 14. Mateo 4, 12 al 14. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan, este Juan es Juan el Bautista, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ok, ¿recuerdan que Galilea es una gran región? ¿Recuerdan que Galilea es Galilea de los gentiles? Es algo así como para que usted tenga una idea, como un estado. Pensemos en Veracruz. Si pudiéramos entenderlo de esa forma, volvió a Veracruz, a donde viven los jarochos, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, Galilea de los gentiles, ¿ok? Regresó a Galilea de los gentiles, a la región, ¿ok? Salud. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Ok? Dejó Nazaret, donde él nació, y se fue a vivir a un lugar llamado Capernaum, una ciudad cerca del mar de Galilea. ¿Quién vivía en Capernaum? En Capernaum, de acuerdo a la Biblia, lo que hemos estudiado, vivía Pedro. ¿Ok? Acompáñeme, porque se acuerda usted que hemos dicho que Marcos registra una cosa, Mateo otra y Lucas otra, la misma, pero diferentes perspectivas. Lucas, capítulo 4, versículos 28 al 31. Dice así: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué cosas? Bueno, si usted lee en casa el contexto, Jesús está predicando en la sinagoga en Nazaret, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Esta escritura de Lucas 4, 28 al 31, nos cuenta de cuando Jesús, estando en su ciudad natal, le enseña a la gente y no lo aceptan. ¿Ha escuchado esa escritura que dice que nadie es en su propia? Jesús dice, no, era como decir, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es ese
el que nosotros conocemos de muchos años. Alguno por ahí pudo haber dicho, pues yo fui con él a la primaria y ahora resulta que míralo, mira quién se cree, ahora se cree mucho, ¿no? Bueno, entonces lo despiden, lo quieren de hecho desbarrancar, lo quieren despeñar. Él sale de en medio de ellos y se va a Capernaum. Y en Capernaum vive este tal Pedro, y parece ser que Jesús se queda a vivir en la casa de Pedro. Ok, ahora ya regresa de donde liberó a los endemoniados, regresa a Capernaum. Ya estamos otra vez en el texto de Mateo 9. Y usted se acuerda que cuando él salió de Capernaum hacia el otro lado, a donde se encuentra con los endemoniados gadarenos, él salió de ese lugar. ¿Por qué? No, porque había una multitud de personas que lo seguían. ¿Se acuerdan? Que dijimos, bueno, que lo leímos y que dice él, vámonos de aquí porque hay mucha gente. Y pasa. Ahora viene de regreso. ¿Qué sucede? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que él sana enfermos, que él puede. Y entonces se empieza otra vez a concentrar mucha gente. Ahora, en esta historia especial del paralítico, tenemos que ver detalles en Marcos, en Lucas, porque cuando tú juntas a Marcos y a Lucas y a lo que dice Mateo, vas a poder tener un cuadro más grande de la historia. Pero vamos a concentrarnos en Mateo 9:2. Espero no hacerlos bolas con tantas escrituras. Mateo 9:2. Ahí es donde estamos. Es la historia que vamos a leer. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que leemos en Mateo. Y lo lees así de fácil, y pareciese que Jesús estaba ahí nada más, y que de repente llegaron y Jesús lo vio y dijo, está bien. Pero Marcos nos cuenta otra versión de la misma historia. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Misma historia, otra perspectiva. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Por eso decimos que Jesús vivía en Capernaum. ¿Se acuerdan que semanas atrás dijimos que cuando él se sube a la embarcación y llega un hombre y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿Qué le dice Jesús? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Jesús no tenía una propiedad. Hace algunos años escuché a un hombre que decía que Jesús era muy rico, que tenía una casa en la playa. Y es más, decía, ¿quién de ustedes tiene una casa en la playa? Yo no. No sé si usted tenga una casa en la playa, y si tiene, invítenos, pero yo no. Y entonces este hombre decía, no, Jesús era muy rico. Bueno, resulta que no era la casa de Jesús, era la casa de Pedro. Y no es que tuviera una casa en la playa, es que era pescador y ahí vivía el hombre. Una gran diferencia, ¿cierto? Porque si todos los que viven en el puerto pueden decir, mi hermana vive en el puerto, mi hermana no tiene una casa en la playa, mi prima vive en el puerto y no tienen una casa en la playa, viven allá en el puerto, una gran diferencia, ¿cierto? Y aquí dice Jesús, dice aquí la Biblia que Jesús, dice, estaba en casa. Y es de ahí donde sacamos que él vivía con Pedro, versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora, lo que entendemos es que Jesús llega de ese viaje, entra a casa, después de unos días se sabe, ya regresó, viene la gente, se amontonan, versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ok. Lucas, capítulo 5, versículo 18. Misma historia, otra perspectiva. ¿Se da cuenta que así es como se tiene que estudiar la Biblia?
La Biblia la tiene usted que estudiar. Vamos a tomar este punto y vamos a ver qué dice aquí, qué dice acá y qué dice acá. La misma historia. Y nos va dando como unas piezas para armar el rompecabezas para que podamos ver el cuadro completo. Ok, Lucas, capítulo 5, versículo 18, misma historia. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Imagínense la escena. El hombre viene cargado por 4. Llegan porque han escuchado que Jesús está de regreso y de repente llegan y ven y dicen, híjole, ya no hay lugar. ¿Alguna vez fue alguna campaña de esas evangelísticas a donde el orador principal va a orar por los enfermos y usted tiene un enfermo y dice, ya no puedo pasar porque ya está lleno? A mí me pasó. Dice, ya no hay lugar, llegó usted tarde, lo siento, ya no hay milagro para usted. A mí me pasó. Tenías que llegar antes con anticipación e inscribirte, te checaban qué es lo que tiene el enfermo, a dónde tienes que pasar, ok, pum, te sellaban, ya, entonces pase usted por acá y lo llevaban hasta el frente. Pues si llegabas tarde, sorry, lo siento. Y entonces estos hombres llegan, ven, la casa está a reventar, no hay forma de llegar con Jesús, y usted sabe la historia. ¿Qué hacen estos hombres? Ahora imagínense, si ser paralítico, sabe Dios que ser paralítico hoy en día es difícil, imagínense en aquel entonces ser paralítico. Ahora, si usted lee con atención lo que dice la historia de este hombre ni siquiera habla. El paralítico no habla, no sabemos si está paralizado aún hasta del habla. No sabemos si él les rogó a sus amigos, no sabemos absolutamente. Dice que vinieron 4 que lo traían, no se sabe más, no se sabe mucho. Y estos hombres seguramente alguien les pidió que lo llevaran. Ahora, yo quiero que piense conmigo por un momento en esto. En los tiempos de Jesús, cuando alguien estaba enfermo, de esta forma, lo que normalmente se pensaba de alguien enfermo de este tipo es que era un pecador. Era un sentimiento común entre la sociedad. Si estabas ciego, si tenías lepra, si tenías alguna enfermedad grave, lo que cualquier persona en la sociedad tenía derecho a pensar era que eras un pecador. Y eso era un estigma, era un sello en la sociedad. Entonces, este hombre que está paralítico tiene este sello de la sociedad como un rechazado porque está paralítico. ¿Te acuerdas del hombre ciego? Que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y este qué? ¿Pecó él o sus padres? ¿Se acuerdan? Era algo común que se pensaba. Y los discípulos tenían razón en un sentido, porque toda enfermedad estaba ligada al pecado. Porque de no haber pecado no habría enfermedad. Pero se equivocaron y reflejaban el sentimiento del día. Así que este hombre, con esta incapacidad, tenía ese estigma marcado. Llega ante Jesús y Jesús lo primero que le dice es, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Eso está bien interesante. Porque usted sabe que Jesús conoce el corazón, que Jesús sabe los pensamientos. Lo sabe, ¿cierto? Dice la Escritura que al ver la fe de ellos, es lo que dice ahí en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 2. Los hombres esos que llevaron al paralítico debieron haber tenido la certeza de que este Jesús lo iba a sanar.
Debió haber visto Jesús en el corazón de estos hombres algo. De acuerdo a lo que cuentan Marcos y Lucas, dice que no podían entrar. Era difícil pasar a través de la multitud. Eran 4 que tenían que cargarlo. Dice que subieron a la azotea, quitaron las tejas o las palmas, la verdad es que no sé bien qué hicieron, pero dice que quitaron el techo y que bajaron a este hombre en medio de la multitud, y que Jesús, al ver la fe de ellos, lo primero que le dice a este hombre es: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y tú y yo, por lo menos yo hubiera esperado que Jesús le hubiera dicho: levántate primero. Pero Jesús quiere darnos una gran lección. Y lo primero que dice es: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Qué impresionante lección. Porque Jesús sabe y Jesús conoce el corazón. Y alguien por ahí escribió algo muy interesante que dice que Jesús, al ver a este hombre, sabe cuál es su necesidad más profunda y más básica. Y Jesús, que conoce nuestras necesidades y que conoce nuestros pensamientos y que conoce nuestro corazón, trata con nuestra necesidad más básica. Alguien escribe algo muy interesante y dice: solo tal vez este hombre tenía esa necesidad profunda de conocer al Salvador antes de conocer al Sanador. Y yo coincido y digo, totalmente de acuerdo. El problema es que muchos de nosotros queremos solamente al Sanador, y cuando tenemos la sanidad, nos olvidamos del Salvador. Es como cuando decimos: quiere el milagro, pero no quiere al que hace el milagro. Ten ánimo, hijo. Esa palabra es de ternura. Tus pecados te son perdonados. No sé si alguna vez ha escuchado o ha platicado con alguien que dice que Jesús, o que tal vez piensa que Jesús no es Dios. ¿Alguna vez ha escuchado o ha platicado con alguien que diga: no, pues que Jesús no es Dios? Bueno, Jesús es, de acuerdo a la Escritura, el Señor. Y vamos a estudiar ahorita en un segundo cómo es que Jesús sabe lo que este hombre está pensando. Este hombre nunca ha dicho una sola palabra. ¿Cómo sabe el Señor qué es lo que él quería? Porque él conoce el corazón. Él leyó el corazón de los hombres, del hombre que estaba enfermo y de los que están pensando todo lo que están diciendo ahí en sus corazones, en sus mentes. Mire, acompáñame al Salmo 103. Versículos 2 al 5. Salmo 103, versículos 2 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Cristo, el que perdona los pecados. Primera de Timoteo 1:16. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, escribe Pablo, de los cuales yo soy el primero. Él conocía la necesidad más profunda de este hombre. Él conoce la necesidad más profunda de cada ser humano. Y antes de decirle: toma tu lecho, levántate y anda, le dice: tus pecados te son perdonados. Trató con la necesidad profunda de este hombre, y amados, este es el mensaje del cristianismo, es el perdón de los pecados. Es el perdón de los pecados. La verdad es que la gente ahora actualmente no le gusta hablar del pecado.
Las iglesias no hablan del pecado. Las iglesias no les gusta tratar temas del pecado. Prefieren hablar de otras cosas. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos debemos entender algo. Si nosotros obedecemos al Señor, andamos en sus caminos, el Señor nos va a bendecir. No podemos vivir en pecado, no debemos vivir en pecado si nosotros queremos agradar al Señor. Así que si no predicamos el mensaje del perdón de pecado, nosotros hemos prostituido el mensaje. Y la Biblia dice que el hombre es un pecador y que el pecado es una transgresión de la ley. Por eso primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es rebelarse contra Dios. El pecado es la ingratitud a Dios. Ningún hombre puede decir que no ha pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús trata el punto con este hombre. Versículo 3 de Mateo 9. Mateo 9, 3. Dice el versículo 3 de Mateo 9, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. El paralítico, de acuerdo a lo que entendemos, que Jesús conoce los pensamientos, que conoce el corazón, quería el perdón, Jesús lo perdona. Todos los demás hombres no quieren el perdón. Ellos nunca creyeron que necesitaban perdón. Los escribas, los religiosos de ese entonces, no querían el perdón. Dice la Biblia que amaban más las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando la mujer adúltera es cachada en el acto y la llevan y la van a apedrear? Y Jesús le dice, en tus pecados, vete, no peques más a la mujer. Los que la llevaron, cuando él levanta la mirada, ya no hay ninguno. Jesús ofrece perdón y esos, en lugar de quedarse y recibir perdón, se van. Jesús perdona a este paralítico que lo han bajado y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, y empiezan a pensar de inmediato, ese está blasfemando. Y es que hay dos tipos de personas, los que abrazan el perdón del Señor y los que lo rechazan, los que se enojan, los que se molestan. Versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Jesús leyó sus pensamientos. Esa es otra de las marcas de Jesús. Él conoce lo que estás pensando. Él sabía lo que había en sus mentes, en los pensamientos. Por eso Mateo 9:11 dice acerca de Jesús, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí estos le están diciendo que es un blasfemo, que es un inmoral. Mateo 9:14, ahí mismo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahí lo estaban acusando de ser inmoral. Mateo 9:34. Y los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ahí le estaban diciendo, eres un satánico. La gente lo primero que hace es una de dos, abraza al Señor o lo rechaza. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué haremos nosotros? Jesús le ofrece el perdón de los pecados a este hombre y la gente empieza a decir, este es un blasfemo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a aceptar el perdón del Señor o vas a rechazarlo? Los religiosos le dijeron blasfemo, le dijeron satánico, le dijeron inmoral, le dijeron muchas cosas a Jesús y lo rechazaron. Versículo 4 de Mateo 9. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y aquí es a donde te digo que Jesús demuestra que Él conoce lo que tú y yo pensamos. Vamos a leer algunas escrituras. Primera de Samuel 16:7. Jesús conoce lo que tú piensas porque Jesús es Dios. Y Jehová respondió a Samuel
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Otra, Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de ellos, dice, de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Él escudriña los corazones. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra más, Ezequiel 11:5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Dios sabe lo que piensas, sabe lo que hay en tu corazón. Jesús, en medio de esta multitud, sabe lo que están pensando cuando Él dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, y escucha lo que hay en sus corazones al decir, este es un blasfemo. Le van a llamar otras cosas, le van a llamar satánico, inmoral, y en este momento Él sabe lo que piensan, porque Él es Dios. Y, versículo 5, les contesta. Mateo 9:5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y si tú lees, nadie dice nada. Todo el mundo se queda callado. Si Esteban pasara, Esteban es mi primo, pasar al frente, yo le dijera, tus pecados te son perdonados, ¿hay evidencia de que eso sucede? No. Pero si Esteban viniera en una silla de ruedas y yo le dijera, Esteban, levántate y anda, y él se para, toma su silla de ruedas y sale caminando, ¿hay evidencia? Sí. Todo el mundo se queda callado. Ambos son imposibles para los hombres. Decirle a otro hombre, un hombre común, decirle a otro hombre, tus pecados te son perdonados, imposible. Toma tu lecho y anda, imposible para los hombres. Por eso Jesús pregunta, pero nadie responde. Ellos sabían que no podían decir cualquier cosa. Él sí. Y para demostrar una vez más, el Señor lo va a sanar. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Eso me encanta porque ¿por qué dice que tiene potestad en la tierra? Porque la tierra es a donde va a establecer su reino. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¡Wow! Demostración de poder. Lo mismo que con los endemoniados. Si los endemoniados hubiesen salido nada más de los dos, estos hombres endemoniados, sin ninguna manifestación, no se hubiese sabido. Pero había un hato de cerdos a donde se fueron, a donde estos hatos de 2000 cerdos fueron
y se aventaron por el despeñadero. Dijeron, algo sucedió. Ahora estos dos hombres están tranquilos, los cerdos enloquecieron, se fueron por el despeñadero, algo sucedió. Hay una evidencia de que algo sucedió. Versículo 7. Ay, Dios. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Te puedes imaginar este joven? Sus amigos han abierto el techo, está en medio, no hay paso porque todo está lleno. De repente se levanta, enrolla su catre en mexicano, se lo pone bajo el hombro y le dice, con permiso, disculpe usted, no lo vaya yo a pisar, con permiso, Y se empieza a abrir un pasillo y el hombre sale. Ahora imagínate el viaje de regreso a casa con sus 4 amigos, ¿cómo debió haber sido? ¿Qué debió haber dicho este hombre? ¿Qué cosa tan extraordinaria? Nunca nos ponemos a pensar en qué va a llegar a decirle a su papá, su mamá, su esposa, qué sé yo. Dijo algo este hombre, no dijo una sola palabra. Me encanta cuando Jesús viene con el siervo del centurión, que leímos y estudiamos que el centurión ni siquiera se acercó, mandó a algunos y que le dice, está sano. A partir de ahorita está sano. ¿Tuvo que ver la fe del enfermo, aquel que estaba postrado? No. Ni siquiera sabemos si tenía fe o no, si creía o no creía. El que creía era el centurión. Este hombre lo bajan, no dice una sola palabra. Jesús le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, porque conoce lo que hay en su corazón. Porque sabe la necesidad tan profunda del hombre. Dios sabe la necesidad que tú y yo tenemos. Lo que hay aquí adentro de nuestro corazón. No te equivoques. Lo más importante en la vida de un hombre no es lo que tenemos por fuera, sino lo que hay por dentro. Porque algunos de nosotros nos ponemos mal porque no tenemos ciertas cosas en esta vida y porque no alcanzamos ciertas cosas en esta vida. Decimos, es que no tengo, no alcanza, no he podido hacer. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? El perdón de nuestros pecados. Jesús, que conoce, imagínate, está esa gran enseñanza. Aunque me quede sin voz. Tú y yo podríamos pensar, pues es obvio que lo que quiere es que lo sanes. Pues no. El perdón. Pero lo que tú y yo vemos, por eso dice la Escritura, el Señor no ve lo que el hombre ve. El Señor ve el corazón. Ve lo que hay aquí adentro. Y lo que pasó después de esto es impresionante. Versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ahora escuchen, esta palabra se maravilló se utiliza en la reacción de los discípulos cuando Jesús camina sobre el agua. Se relaciona con los discípulos cuando calma la tormenta. Se relaciona con la gente después de la sanidad de este hombre. Se utiliza después de la sanidad o la curación de los endemoniados. Cuando Zacarías recupera el habla. Esta palabra se maravilló tiene que ver y está relacionada con un gran temor. Imagínate ver un milagro de esa magnitud hecha por este hombre. Este se maravilló. ¿Sabe qué quiere decir? Le chicho achí. Eso es lo que quiere decir. Tuvieron un gran temor. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Dice, ya vamos a terminar. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta palabra, la iglesia caminaba en phobos, de donde viene la palabra fobia, que es miedo, significa caminaban en un temor reverente hacia Dios. Cuando leemos estos hombres se maravillaron,
Quiere decir, estos hombres tuvieron un temor reverente hacia Jesús. Y eso, amados, es maravilloso. Porque no todos temen a Jesús. Porque no todos les importa lo que haga o diga Jesús. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ellos glorificaban a Dios cuando vieron esta maravilla hecha en este hombre, y así debemos hacerlo nosotros. Lo hicieron en un temor reverente, asombrados en su presencia. ¿Se acuerdan cuando leímos que Jesús se despierta, está la tormenta, calma la tormenta, y entonces dice que ellos tenían ahora más temor que cuando estaba la tormenta? Porque dicen, ¿quién es este que hasta el viento y las olas lo obedecen? Un temor reverente hacia Dios. Claro que, como siempre, la multitud se dividió, porque hay quienes se maravillan, se asombran, temen, abrazan el perdón, y hay quienes lo rechazan. Y hay quienes dicen, no, yo no. Cristo ofrece el perdón por nuestros pecados, tratando así la necesidad más profunda de todo ser humano. Está disponible para ti. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias porque a través de tu palabra podemos entender muchas cosas. Al leerla y al transportarnos a ese momento en nuestra imaginación, estar sentados con nuestra imaginación en ese cuarto lleno de personas, al verte pronunciar estas palabras a este joven paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, antes de levantarle con tu poder de esta enfermedad, nos enseñas que la prioridad en la vida de todo hombre, la necesidad más profunda de cada uno de los hombres, es el estar bien contigo. Todos necesitamos tu perdón. Jesús, perdónanos. Hoy entiendo que al decirle tú al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, tú entendías que tomarías el lugar de ese hombre en la cruz, cargarías con sus pecados como has cargado con los nuestros, porque tú al otorgar perdón tomaste nuestro lugar y pagaste con tu vida lo que merecíamos nosotros. No tenemos palabras, no tenemos forma de poder pagar lo que has hecho por nuestras vidas. Hoy te damos gracias. Hoy, maravillados de tu amor y de tu perdón, queremos vivir el resto de nuestras vidas. Gracias, porque podemos caminar conociéndote. Ayúdanos a que esto sea en nuestra vida una forma de vivir. No merecíamos el perdón, pero tú decidiste extenderlo y darlo a quien tú has querido, a quien
tú has decidido. Gracias, gracias, gracias. Señor, haz de este lugar, de esta iglesia, una iglesia donde siempre estemos agradecidos, conscientes de lo que has hecho. La obra que has comenzado en cada uno de nosotros, llévala a cabo, Señor, de acuerdo a tu perfecta y santa y buena voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos.